El libro Madre, Virgen, Puta, de Estela Weldon, se adentra en un territorio tan complejo como incómodo, la perversión femenina y, en particular, su íntima relación con la maternidad. A lo largo de la historia, el psicoanálisis y la psiquiatría habían pensado la perversión casi exclusivamente como un fenómeno masculino, ligado al falo y a la angustia de castración. Freud había concebido el complejo de Edipo como el núcleo del desarrollo humano, pero su modelo partía de la experiencia del niño varón y la sexualidad femenina quedaba reducida a la envidia del pene y al deseo de un hijo como compensación. Con este marco, era difícil reconocer que también las mujeres pudieran ser perversas. Weldon se propuso cuestionar ese tabú, mostrar que las mujeres no solo pueden padecer perversiones, sino que a menudo las expresan a través del cuerpo, del útero y de la relación con sus hijos. La autora parte de su experiencia clínica en Londres, en la Portman Clinic, donde trató durante décadas a mujeres con historias de abuso, violencia, prostitución e incesto. En ese trabajo observó que muchas de ellas, lejos de ser únicamente víctimas pasivas de hombres violentos, eran también capaces de repetir conductas perversas con sus propios hijos o consigo mismas. Este hallazgo resulta incómodo porque la cultura occidental tiende a glorificar la maternidad como algo sagrado, puro, inmaculado. La madre es presentada siempre como refugio, ternura y cuidado. Weldon rompe con esta idealización y se atreve a mostrar que la maternidad también puede convertirse en un terreno de abuso, control y perversión. Uno de los ejes fundamentales del libro es que, a diferencia del hombre, cuya perversión suele dirigirse a objetos parciales externos, la mujer tiende a volcar la suya sobre sí misma o sobre aquello que considera de su propia creación, su cuerpo y sus hijos. Así, aparecen formas autodestructivas como la anorexia, la bulimia o la automutilación, y también formas de abuso directo como el maltrato infantil, el incesto materno o la explotación del hijo como objeto simbólico. La mujer que no logró constituirse como un ser diferenciado de su madre, la que fue tratada como una extensión y no como un sujeto, repite esa experiencia con sus propios hijos, los ve como objetos parte, no como seres separados. De esta manera, pasa de víctima a verdugo. El cuerpo femenino ocupa un lugar central en este análisis. A diferencia del pene, fácilmente visible y definido, los órganos sexuales femeninos son internos, difusos y están ligados a ciclos biológicos muy marcados. La menstruación y la menopausia instalan en la mujer una conciencia del tiempo que el hombre no posee, un reloj biológico que determina su experiencia vital. El útero, además, otorga a la mujer un poder singular, la capacidad de albergar, nutrir y dar vida. Para Weldon, este poder es equivalente al del pene, pero con una diferencia crucial, es un poder temprano y determinante sobre otro ser humano. La perversión femenina, entonces, se vincula estrechamente a este espacio corporal y simbólico. La mujer puede ejercer un dominio absoluto sobre el hijo, prolongando en él su propia infancia frustrada o vengándose de la madre que la hizo sufrir. En los capítulos dedicados a la maternidad como perversión, Weldon describe cómo este instinto natural puede torcerse. Cuando la madre no fue cuidada, cuando fue abusada o abandonada, carga con una herida que muchas veces proyecta sobre el hijo. En lugar de verlo como un ser independiente, lo convierte en objeto de control, en una prolongación de sí misma. Allí aparecen los abusos físicos y psicológicos, la sobreprotección sofocante o, en los casos más extremos, el incesto. Weldon insiste en que el incesto madre-hijo existe, aunque la sociedad se niegue a reconocerlo, y que no es menos frecuente que el paterno. La dificultad para aceptarlo genera una escisión en la figura de la mujer, por un lado, la madre idealizada, por otro, la puta, la que seduce. En esa división se juega gran parte de la negación cultural frente a la perversión femenina. El libro también analiza cómo estas dinámicas se transmiten de generación en generación. La mujer que sufrió abusos en su infancia, que fue ignorada o maltratada, muchas veces se convierte en una madre que repite con sus hijos aquello mismo que la marcó. La cadena de abuso y perversión se perpetúa, creando un ciclo difícil de romper. Weldon recoge casos clínicos impactantes, como el de una mujer que, tras una infancia de abusos, terminó seduciendo a un adolescente y quedando embarazada de él, o el de una madre que infligía daño físico deliberado a sus hijos para simular enfermedades y así atraer la atención médica. Estos relatos estremecen no solo por la crueldad de los hechos, sino porque muestran hasta qué punto el sufrimiento infantil puede transformarse en repetición perversa en la adultez. La prostitución aparece en el texto como otra forma de perversión femenina, ligada muchas veces al incesto temprano.
Weldon sostiene que muchas prostitutas fueron iniciadas en la sexualidad por sus propios padres u otros familiares, y que su ingreso en ese mundo responde a una repetición del trauma original. Sin embargo, también subraya que la prostituta no es solo víctima, muchas veces utiliza su rol para sobrevivir, para ejercer cierto control sobre los hombres y para reproducir una dinámica perversa que le resulta familiar. La prostitución, entonces, no es un fenómeno aislado, sino parte de la compleja trama de la perversión femenina. El hilo conductor de la obra es que la perversión femenina se sitúa siempre en la frontera entre la vida y la muerte. La autora lo sintetiza en la expresión bailar con la muerte. La mujer perversa, atrapada en su historia de carencias, oscila entre la desesperación y la defensa maníaca, entre el vacío depresivo y la acción destructiva. Su conducta perversa es, al mismo tiempo, un intento de evitar la caída en la nada y una forma de revivir el dolor infantil. Así, la perversión no es simple maldad ni mera desviación sexual, es una estrategia inconsciente para lidiar con el terror a perder a la madre, a quedarse sin identidad, a enfrentarse con el vacío. Weldon no escribe para condenar a estas mujeres, sino para comprenderlas. Reconoce que muchas de ellas cargan con una enorme vergüenza y que, al no encontrar un espacio donde ser escuchadas sin horror ni juicio, permanecen atrapadas en el silencio. El mayor aporte del libro es justamente abrir un lugar para pensar la perversión femenina como fenómeno real, distinto al masculino y digno de ser atendido clínicamente. Al hacerlo, rompe con la visión complaciente que reduce a la mujer a víctima impotente y con la fantasía cultural de la madre siempre pura. Nos obliga a mirar lo que no queremos ver, que la maternidad puede ser un terreno de amor, pero también de perversión, que las hijas heridas pueden convertirse en madres dañinas, que el ciclo de la violencia y el abuso no distingue géneros y se perpetúa si no se reconoce. Madre, Virgen, Puta es, en definitiva, un libro incómodo pero necesario. Nos recuerda que la perversión no es patrimonio de los hombres, que el cuerpo femenino guarda sus propias formas de desviación y que la maternidad, lejos de ser siempre un acto sagrado, puede convertirse en escenario de control, venganza y repetición traumática. La obra nos enfrenta con una verdad difícil. Las mujeres también pueden ser verdugos, y solo reconociendo esa posibilidad podremos romper el ciclo de dolor que atraviesa generaciones.